¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, esto es Amateur, yo soy Randy y este es el video que da inicio a la sección de deportes. Como todos saben, este canal es un promotor del deporte, ya sea profesional o amateur. Y qué mejor deporte para iniciar esta sección que el atletismo. Quise iniciar con este deporte porque sus elementos son muy importantes, sobre todo en el entrenamiento de otras disciplinas, como por ejemplo el salto, correr o lanzar. Cabe destacar que este deporte es muy complejo y quizás el que más. Por lo tanto, un video no será suficiente para abarcar todo el contenido referente a este maravilloso deporte. En este video nos centraremos en las disciplinas que se encuentran dentro del atletismo y un poco de historia. El vocablo de la palabra atletismo viene de la palabra griega atletes, que significa una persona que compite por un premio. Un error común entre las personas es que tienden a confundir el atletismo y a ubicarlo solamente en correr, y no es solamente eso. Atletismo es el conjunto de disciplinas que se realizan en este estadio y las que voy a mencionar a continuación. Una característica principal de este deporte es que es de los pocos que se practican a nivel mundial en todos los niveles. Esta característica y este éxito es debido a que es un deporte que se necesitan pocos recursos, como por ejemplo para correr solamente se necesitan unas zapatillas. El atletismo está organizado por la IAAF o Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo, que es la que se encarga de regular y establecer las nuevas reglas y calcular y establecer los nuevos récords y oficializarlos. Una característica de esta federación es que no solamente se encarga de todas las reglas dentro de la pista, sino que también se encarga de las reglas de las carreras de montaña. La clasificación de los Juegos Olímpicos de verano en el área del atletismo es la siguiente: carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas y marcha atlética. A este conjunto de pruebas también se le llama campo y pista. Ya que sabemos cómo se clasifica el atletismo olímpico, vamos a pasar a explicar dónde se practica. Esto es una pista de atletismo olímpico que consiste en dos líneas rectas unidas a dos arcos con el mismo radio, con una distancia de 400 metros. Puede ser construida en arena, en arcilla o material sintético. La carrera atlética es la capacidad natural que tiene el ser humano de desplazarse de un lugar a otro de la forma más rápida posible. Por lo tanto, la carrera atlética se clasifica en tres: carreras planas, carreras con obstáculos y carreras con relevos. Para mostrar un ejemplo, tenemos la pista de atletismo. En una carrera de 100 metros planos solamente se utilizaría este espacio, desde acá hasta acá. El que llegue primero gana la competencia. Pero ¿qué pasa? En 200 metros planos se iniciaría desde acá. 400 sería iniciar desde acá y darle una vuelta completa. Ya que vimos las carreras planas, vamos a proceder a explicar las carreras con obstáculos, que tienen como característica principal la inclusión de un material llamado valla. Es un objeto que tiene 0.914 metros, o sea, casi 1 metro de altura, en el cual los corredores tienen que saltar y seguir corriendo. La característica principal de este tipo de objeto es que está hecho de un material de metal y plástico o de metal y madera. Aquí tenemos un ejemplo, una pequeña comparación. 100 metros planos, recuerden que va desde esta distancia hasta acá, sin obstáculos. Una carrera con obstáculos, 110 metros planos, se iniciaría desde acá. Por eso es que ven que en las pistas de atletismo sobresale esta parte, porque aquí es que inician los corredores de 110 metros con vallas. Entonces se colocan 10 vallas en la misma distancia. Tienen que saltar las vallas, la puede tumbar, no hay problema. Pero si la tumba, te reduciría la rapidez y por lo tanto no vas a llegar de primero. Entonces, 110 metros con vallas sería la primera competencia con obstáculos. También tenemos 100 metros con vallas, tenemos 400 metros con vallas y tenemos 3000 con obstáculos. O sea, 3000 con obstáculos incluye vallas y un pozo con agua. Para que quede bien aclarado el ejemplo, tenemos dos deportistas
de diferentes disciplinas dentro del atletismo. Tenemos a Luguelín Santos, que es un corredor de 400 metros planos, y tenemos a Félix Sánchez, que es un corredor de 400 metros con obstáculos, o sea, con vallas. Para finalizar con las carreras, continuamos con uno de los elementos más vistosos e importantes. Es donde entra el conjunto en el deporte del atletismo, y es el llamado relevo, en donde 4 atletas se encargan de hacer una sola carrera. Se divide en dos, 4 por 400 y 4 por 100. En el 4 por 400 cada uno le da una vuelta a la pista, y en el 4 por 100 cada uno recorre 100 metros, pasando un objeto cilíndrico llamado testigo. Este objeto tiene que ser hueco, pesar 50 gramos y medir 30 centímetros. Un detalle muy importante a destacar en el relevo es la marca de control. Tenemos la pista de atletismo. Aquí van a iniciar los corredores. Primero inicia uno y el recibidor se coloca en esta parte. Inicia la carrera, se le pasa el testigo al recibidor, pero dentro de esa área. Si se recibe fuera del área, no es válido. A continuación te muestro un breve resumen de la clasificación de las carreras. Las planas, 100 metros planos, 200, 400, que equivaldría a una vuelta completa a la pista, 800, 2 vueltas, 1500, 3000, 5000, 10000 y 2 maratones, uno de 21 kilómetros y el otro de 42 kilómetros. Una de las características que más se pueden destacar de las carreras planas es que dentro de una misma categoría podremos encontrar pruebas de rapidez, velocidad y de resistencia. Si quieres saber más sobre las capacidades físicas, te recomiendo este video. Otra clasificación es con obstáculos. Tenemos 100 metros con vallas, 110 metros con vallas, 400 con vallas y 3000 con obstáculos, siendo esta la única en su tipo. Y la de relevo, 4 por 100 metros y 4 por 400 metros. Seguimos con los lanzamientos. Podemos encontrar 4 variantes: lanzamiento de disco, impulsión de la bala, lanzamiento del martillo y lanzamiento de la jabalina. El más antiguo de todos es el lanzamiento de disco. Es un objeto en forma de platillo volador de 20 centímetros de diámetro que varía entre hombres y mujeres. Un dato importante es que se realiza sobre una superficie circular. Si se sale de esa superficie, se descalificará y no valdrá el lanzamiento. Gana el que más distancia alcance con el disco. Seguimos con el de impulsión de la bala, que es uno de los que tiene la técnica más compleja de todos. La impulsión de la bala también se realiza sobre una superficie circular. Contrario al lanzamiento de disco, tiene una pequeña superficie de 10 centímetros en madera para que el competidor pueda apoyarse y hacer un mejor lanzamiento. El lanzamiento del martillo es el más joven de todos y consta de 3 elementos: una cabeza metálica, un asa y un cable. Se realiza sobre una superficie circular, igual que los 2 lanzamientos anteriores, y tiene la característica de que sus pesos también varían dependiendo si es hombre o mujer. El peso de un martillo de hombre es de 7 kilogramos, mientras que el de las mujeres es de 4. Continuamos con el lanzamiento de la jabalina, que es una de las actividades olímpicas más antiguas y consta de 3 elementos: una cabeza metálica afilada, un asta y una empuñadura o centro, que es por donde se sostiene. Una característica del lanzamiento de la jabalina es que no se realiza directamente sobre la superficie circular, sino que se tiene que cumplir con un recorrido para hacer el impulso. Continuamos con los saltos, que se clasifican en 2: los saltos longitudinales y los saltos verticales. Los saltos longitudinales consisten en saltar la máxima distancia de atrás hacia adelante, y los verticales de abajo hacia arriba. Dentro de los longitudinales tenemos el salto largo y el salto triple.
El salto largo consiste en acercarse al punto de inflexión, o sea, la tabla de donde se cuenta el salto. Una serie de aproximación y se salta a una fosa. El que logre saltar la distancia más larga gana la competencia. El salto triple es similar al salto largo, con la pequeña diferencia de que se divide en 3 elementos. El atleta viene por la fase de aproximación, luego hace un rebote, luego una zancada y luego el salto. Todos estos saltos son incluidos en la medición. Dentro de los saltos verticales encontramos 2 disciplinas, el salto de altura y el salto con la pértiga. El salto de altura consiste en sobrepasar la altura de un listón de 4 metros de ancho y caer sobre un colchón. Mediante va pasando la competencia, se va subiendo el listón y el que quede con la marca más alta gana la competencia. El salto con garrocha consiste en lo mismo, sobrepasar ese listón, pero con un implemento llamado pértiga o garrocha, que puede ser de cualquier material, lo suficientemente flexible como para que no se rompa y logre impulsar al atleta sin lesiones. Generalmente suele ser de fibra de vidrio o de fibra de carbono. Continuamos con las pruebas combinadas, que desde el punto de vista de este canal es donde se encuentran los deportistas más complejos y más versátiles sobre todas las disciplinas a nivel general. Por poner un ejemplo, el norteamericano Ashton Eaton, un fenómeno, ha ganado la competencia olímpica en varias ocasiones y desde el punto de vista de este canal es el atleta más impresionante en lo que va de siglo. Demasiado completo y muy versátil. Las competencias se dividen en 2, decatlón para los hombres y hectatlón para las mujeres. El decatlón consiste en 5 disciplinas de campo y 5 de pista, mientras que para las mujeres 4 de pista y 4 de campo. Y finalizamos por la menos común de todas, la marcha atlética. No es muy común porque se necesita de reglas y de jueces que determinen si la técnica va tal cual. La marcha atlética consiste en recorrer cierta distancia sin que el pie pierda el contacto con el suelo durante la caminata. Y hasta aquí el video sobre el atletismo. Espero que te haya gustado porque seguiremos hablando de él de forma más específica. Y no solamente del atletismo, sino de todos los deportes. Gracias por apoyar el canal, esto es Amateur, yo soy Randy Guzmán y suscríbete.